Bueno amigos, soy el doctor Frank Quiroz. En esta ocasión les voy a hablar de enfermedad cerebrovascular isquémica en un video corto donde voy a tratar los puntos más importantes. Espero que sea de mucha ayuda por ustedes. Vamos a empezar. Bueno, en cuanto a la definición de SB isquémico, hablamos de que se trata de una agresión isquémica con un surgimiento de un área de infarto encefálico en la cual hay un daño estructural y funcional que es irreversible. Pero también hay un área que se llama zona de penumbra isquémica en la cual el daño estructural y funcional pudiera ser reversible y teniendo en cuenta con qué tanta rapidez vamos a instaurar el tratamiento. El SB isquémico puede ser de dos naturalezas. Hay una naturaleza aterotrombótica y que tiene una relación con la enfermedad cerebrovascular aterosclerótica, o puede haber un SB isquémico de naturaleza cardioembólica y que está relacionada a cardiopatías y formación de trombos intracardíacos. La patología cardíaca que suele estar más frecuentemente asociado a esto es la fibrilación auricular o atrial, como la pueden encontrar en algunas literaturas. En cuanto a la presentación clínica del SB isquémico, hay un cuadro que es clásico. Uno donde inicialmente hay un déficit neurológico focal de instalación súbita y rápida progresión, con manifestaciones clínicas dependientes de la región que está comprometida. O hay otro cuadro en el que hay una pérdida de la fuerza y o sensibilidad, hay un déficit visual, hay una alteración en el lenguaje, se presenta con cefalea intensa súbita, desequilibrio y vértigo o mareos. Cuando nos enfrentamos a un paciente con esta sintomatología descrita anteriormente, es importante siempre buscar o pesquisar factores de riesgo, y el principal es la hipertensión arterial sistémica, ¿okay? Seguida por edad mayor a 50 años, sexo masculino, historia familiar de SB isquémico, enfermedad arterial coronaria, diabetes mellitus, tabaquismo, dislipidemia, obesidad o sedentarismo, fibrilación auricular, el uso de anticonceptivos orales en mujeres, coagulopatías, uso de drogas ilícitas y pacientes con trauma reciente. Es importante, además de todo esto que les describo aquí, siempre pesquisar o buscar criterios que pudieran generar exclusión para trombólisis si es el caso que se vaya a dar. Siempre es indispensable en todo paciente con SB isquémico que se le tomen lógicamente los signos vitales y de entrada evaluar el nivel de conciencia. Ahora, los signos más comunes al examen neurológico, los que más comúnmente vamos a encontrar son hemiparesia o monoparesia, déficit hemisensorial, una pérdida visual, sea monocular o binocular, o un déficit en el campo visual, diplopía, disartria, hay desvío de la comisura labial, ataxia, vértigo, afasia, y hay una disminución súbita del nivel de conciencia que suele ser uno de los más que generalmente manifiestan los pacientes al momento del ingreso. Bueno, es importante hablar de esta variante del SB isquémico, que es el accidente isquémico transitorio, que en muchos lugares lo van a encontrar como TIA o AIT. Y en cuanto a su definición basada en los tejidos, el TIA es un episodio transitorio de disfunción neurológica que es causado por isquemia cerebral, medular o retiniana focal sin llegar al infarto agudo. ¿Ok? El TIA debe ser considerado un síndrome, que los síntomas dependen pues
del subtipo fisiopatológico en el que nos encontremos, es una emergencia. Mucho cuidado, está considerado también una emergencia neurológica, y los pacientes con TIA o SB isquémico menor tienen un alto riesgo precoz de un SB recurrente. Los TIA clínicos asociados a la evidencia de infarto por neuroimagen pueden estar en riesgo particularmente alto de un SB isquémico recurrente. Entonces es importante por eso reconocer a un paciente con TIA. El reconocimiento del TIA identifica pacientes que pueden beneficiarse de terapia preventiva o de revascularización de grandes vasos, como por ejemplo la arteria carótida. Entonces es importante y esta variante que hay que tenerla en cuenta. En cuanto al abordaje diagnóstico, hay que siempre tener unas consideraciones iniciales y que debe envolver los siguientes exámenes, y uno de los principales que debe realizarse en todo paciente que llegue a la emergencia con trastorno o con alteración del nivel de conciencia es el hemoglucotest o una glicemia capilar, que debe realizarse de manera inmediata en la admisión en el servicio de la emergencia, con una corrección de una hipoglicemia en el caso que esté presente. Y es importante aclarar que el tratamiento intensivo, si fuese el caso de un paciente que estuviera en hiperglicemia, el tratamiento intensivo de la misma con infusiones de insulina no tiene ningún papel en el escenario de un SB isquémico agudo. Sin embargo, de acuerdo con las directrices actuales, es razonable tratar la hiperglicemia grave. Llámese hiperglicemia grave paciente que se encuentre con una glicemia mayor a 180 miligramos por decilitro. Y el tratamiento debe realizarse con intervenciones estándares o padrón, como la insulina subcutánea. No es necesario tener que hacer esquemas intensivos, como dije anteriormente, con infusiones de insulina de manera endovenosa. Otros laboratorios que deben realizarse al momento del ingreso son una hematología o un hemograma completo, una bioquímica sérica que debe incluir electrolitos y función renal, un coagulograma, principalmente en pacientes que están en uso de anticoagulantes, lo cual es un criterio de exclusión para realizar trombólisis, y también se deben realizar marcadores de necrosis miocárdica, teniendo en cuenta que hay una asociación de la enfermedad cerebrovascular con la enfermedad coronaria. Entonces por eso es lo cual genera un efecto deleterio. Por eso es importante también realizar marcadores de necrosis miocárdica en los pacientes con SB isquémico. En cuanto a la tomografía de cráneo, es importante esta porque descarta el diagnóstico de un SB hemorrágico al momento del ingreso a la emergencia e identifica el área de infarto, y la sensibilidad para identificar el infarto aumenta después de las 24 hasta las 72 horas de evolución del cuadro. Ahora, ¿qué dicen las directrices? Las directrices recomiendan que dentro de los primeros 20 minutos que el paciente ingresa a la emergencia sea realizada la tomografía de cráneo. Hay unos signos precoces que se pueden encontrar al ingreso en un paciente con SB isquémico, y la presencia de esto lo que implica es un peor diagnóstico, como por ejemplo, ¿cuáles? Que haya una hipodensidad del parénquima comprometido, que haya una hipodensidad que envuelva un tercio o más del territorio de la arteria cerebral media, que haya, por ejemplo, un desaparecimiento de los surcos corticales, o que haya una hiperdensidad de los grandes vasos. Si el momento del ingreso, que aún no han pasado las 24 horas, se supone que son los primeros 20 minutos, aparecen estos signos, eso implica un peor diagnóstico, un peor pronóstico en el paciente. En cuanto a la resonancia magnética de cráneo, es una alternativa a la tomografía de cráneo y que presenta una mayor sensibilidad en la detección precoz de un SB isquémico, lo cual es equivalente a la tomografía en la detección de SB hemorrágico. Presenta además la capacidad de evaluación del área de penumbra, determinando qué pacientes podrían beneficiarse más de la reperfusión. Su uso
Sin embargo, está limitado por la poca disponibilidad que hay en las instituciones del mismo. Es importante también que todo paciente con un SB isquémico que ingresa a la emergencia se le realice un electrocardiograma, porque aquí podemos buscar o pesquisar cardiopatías y, como dije al principio, principalmente la fibrilación atrial. En cuanto al ecocardiograma, puede ser útil precisamente en la evaluación de los pacientes con sospecha o que se les encontró al momento de realizar un electrocardiograma una fibrilación auricular. Bueno, en cuanto a la propedéutica adicional, después del diagnóstico de un SB isquémico o incluso después de realizar trombólisis, la misma se realiza para la investigación de la causa subyacente al episodio. Empezamos con el ecocardiograma, que está indicado en la sospecha de una enfermedad embólica para evaluar la fuente, teniendo en cuenta que el eco transesofágico presenta mayor sensibilidad que el eco transtorácico. Sin embargo, este último puede realizarse al momento del ingreso. En cuanto al ecodoppler carotidio y vértebro-basilar, está indicado también en la sospecha de enfermedad embólica para evaluar la fuente y también puede detectar casos de disecciones vasculares. En caso del Holter en 24 horas, indicado en la sospecha de arritmia en los que no se encontró otra causa aparente, entonces esta es una de las opciones en busca de lo que está generando, lo que generó el SB. En la hospitalización, la pesquisa o la búsqueda de anticuerpos y trombofilia, en caso haya sospecha clínica, como por ejemplo el paciente con un accidente vascular y en edad temprana, joven, sin ningún otro factor de riesgo evidente, o por ejemplo cuando haya oclusión de la topografía vascular de manera típica. Y los principales exámenes que se realizan, por mencionarlos aquí, es mutación del factor 5 de Leiden, el anticoagulante lúpico, anticardiolipina, IgM, IgG, la anti-beta-glicoproteína 2, antitrombina, mutación del gen de protrombina, homocisteína, etcétera, etcétera, etcétera. Importante buscar vasculitis en los casos seleccionados, y en caso que haya una alta sospecha, podría estar indicado incluso una punción lumbar, angioresonancia o otros exámenes más complejos. Y es importante realizar una nueva tomografía de cráneo entre las 48 y 72 horas después del inicio del cuadro para evaluar el área del infarto. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, bueno, el principal es la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, seguido de los otros siguientes, la variante que les mencioné al principio, el TIA o el accidente isquémico transitorio, trombosis venosa encefálica, la convulsión, tumor cerebral, infección sistémica, desórdenes metabólicos, parálisis facial periférica y un trastorno conversivo. Aquí traigo este cuadrito, estas perlas y errores, que es para el diagnóstico diferencial de un SB isquémico versus hemorrágico. Esto no es tan preciso, pero ayuda a guiar el médico al momento del momento de enfrentarse a un paciente con alteración neurológica, a pesar de que el diagnóstico definitivo sea apenas por neuroimagen, pero estos hallazgos pueden ayudarnos. Entonces, la presencia de algunos de estos signos o síntomas aumentan la probabilidad de que lo que tenga el paciente sea un SB hemorrágico y no isquémico. ¿Y cómo es? Bueno, el coma tiene un cociente de probabilidad de 6.2, de que si nos enfrentamos a un paciente que llega a la emergencia y presentó coma, las probabilidades de que sea hemorrágico son más altas con respecto al isquémico. Y asimismo la rigidez de nuca, la convulsión sucedida de déficit neurológico, el paciente que al momento del ingreso tenga una presión arterial sistólica igual o mayor a 110 y paciente con vómitos. De igual forma, hay otros signos o síntomas que disminuyen la probabilidad de que lo que tenga el paciente sea un SB hemorrágico, como por ejemplo el hallazgo de un soplo carotidio o por ejemplo un ataque isquémico transitorio previo que haya tenido el paciente. Esos dos últimos disminuyen la probabilidad que lo que tenga sea más bien de que no tenga un SB hemorrágico y lo que tenga sea probablemente un SB isquémico.
teniendo en cuenta que nada de esto es preciso, pero ayuda a guiar un poco al momento de enfocarnos a un paciente con alteración neurológica. Aquí les traigo estos cuadritos que no se los voy a leer totalmente, pero sí ahí se los dejo para quien le pueda servir, les haga un capture, repita el video como les pueda parecer, que nos muestre realmente la sintomatología más frecuente de acuerdo al área que está afectada, en el que aquí nos da unos síntomas en general del lóbulo frontal, si el área frontal que está afectada es la derecha, si la enfermedad es bifrontal, entonces tiene unos síntomas más específicos de cada área. En este caso, si lo que está afectado es el lóbulo temporal, hay una sintomatología cuando es unilateral dominante, cuando el área que está afectada no es la dominante, cuando ocurre en cualquiera de los hemisferios o cuando es bilateral. En cuanto al lóbulo parietal, de igual forma, si el área que está afectada es unilateral, si es la unilateral dominante, si es la unilateral no dominante. Si es en el lóbulo occipital, lo mismo anteriormente, ahí están descritos todas las sintomatologías y de acuerdo al área que está afectada. Aquí les traigo esta imagen también en la cual no voy a ahondar, pero para que ahí tengan una guía de cuáles podrían ser los territorios vasculares que están afectados de acuerdo a la lesión que encontraron en la tomografía. Entonces ahí les dejo este cuadrito también para que lo repasen los que de pronto han olvidado esto un poco, pero no vamos a ahondar en esto. Bueno, en cuanto al abordaje terapéutico del SB isquémico, hay unos objetivos generales que son los descritos aquí, como es evitar la broncoaspiración, salvar el área de penumbra isquémica, trombólisis, en los casos en que el paciente esté en la delta del tiempo, que es 4.5 horas, menor a 4.5 horas, que haya un control de la glicemia, que el paciente tenga una glicemia entre 140 y 180 miligramos por decilitro, que haya un control de la presión arterial, y la idea en los pacientes con SB isquémico es mantener la tensión arterial por debajo de 220 sobre 120 milímetros de mercurio en cualquier situación, o por debajo de 185 sobre 110 milímetros de mercurio en el caso en el que el paciente esté indicada la trombólisis. En estos casos en el que el paciente se le indicó trombólisis, la idea es mantener la tensión menor a 180 sobre 110 milímetros de mercurio en las primeras 24 horas después que se realizó la trombólisis. Evitar las úlceras por presión en pacientes con TIA o con accidente isquémico transitorio sin una fuente cardioembólica conocida. La terapia antiplaquetaria está indicada mientras se evalúa el mecanismo isquémico, y en los TIA de alto riesgo por un score que se llama el ABCD, que sea igual o mayor a 4 puntos, está indicada incluso la doble antiagregación plaquetaria. En cuanto a la trombólisis, el medicamento de lesión es el Alteplase, que lo van a encontrar en algunas literaturas o lo van a encontrar muy frecuentemente escrito así como un RTPA. La dosis es de 0.9 miligramos por kilo, donde la dosis máxima es 90 miligramos. Un 10% de la dosis debe colocarse de manera inicial en bolo y el restante de la infusión se realiza de manera lenta en 1 hora y que se puede realizar en vía periférica. No es necesario que el paciente tenga una vía central. Y parar inmediatamente si el momento de estar colocando el medicamento notan que el paciente tiene un deterioro neurológico con respecto con el que llegó al momento del ingreso. Es importante que mientras se esté pasando el medicamento se esté tomando la tensión arterial cada 15 minutos durante la infusión de la misma y mantenerlo, como dije anteriormente, por debajo de 185 sobre 110 milímetros de mercurio. Ahora, si estamos en un paciente en el que no se le realizó trombólisis, bueno, está indicado suministro de estos medicamentos, que es el ácido acetil salicílico,
dosis de 100 a 300 miligramos al día, la dosis usual de 200 miligramos, y se recomienda un inicio precoz, llámese precoz, en las primeras 48 horas posterior al inicio de los síntomas. La heparina no fraccionada, 5.000 unidades subcutáneas cada 8 horas, o enoxaparina, 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas. Se recomienda anticoagulación después de mínimo 72 horas después del episodio agudo, llevando en consideración la etiología y lógicamente la extensión del SB. En cuanto al control de la presión arterial, la idea es disminuir el 15% de la presión arterial en las primeras 24 horas del cuadro y alcanzando un objetivo de 160 a 100 milímetros de mercurio. El medicamento de lesión es el nitroprusiato de sodio, en que inicialmente la dosis debe empezar de 0.5 microgramos por kilo por minuto y se va aumentando de acuerdo a la respuesta del paciente. Y los incrementos se van realizando así, de 0.5 microgramos. Ahora, posteriormente, el paciente esté hospitalizado, ya el paciente esté estable y pueda deglutir, y el paciente puede volver a su tratamiento antihipertensivo de base. En cuanto a los hipolipemiantes, no hay mucho que decir. Bueno, deben usarse de alta potencia. Los dos más usados son atorvastatina y rosuvastatina. Siempre tener en cuenta que el ingreso, si existe la posibilidad de realizar un lipidograma o un perfil lipídico antes de iniciar la medicación. No obstante, si no es posible por cualquier causa, esto no debe retrasar esto. Y el tratamiento son atorvastatina de 20 a 80 miligramos vía oral diario, que debe de darse en las noches, o rosuvastatina de 10 a 20 miligramos vía oral de igual forma en las noches. Es importante esto, que después de la estabilización del paciente y en el que se encontraron probablemente los focos que generaron el mismo, entonces nos enfrentamos a este panorama. Si un paciente con SB cardioembólico, está indicada la anticoagulación plena con warfarina de 5 a 10 miligramos vía oral orden día. El objetivo es mantener un INR entre 2 y 3. Tomar como mínimo 3 meses si estamos frente a un paciente que tuvo un infarto agudo del miocardio anterior, o tomar de manera indefinida si estamos frente a un paciente con fibrilación auricular permanente. Es importante estos últimos dos ítems que menciona aquí, en el que se recomienda un inicio precoz entre 24 y 48 horas del inicio del cuadro, y respetar la restricción de anticoagulación de 7 días en los casos que sea un paciente con SB isquémico extenso, y de 3 semanas si fue un paciente con SB hemorrágico. Si por el contrario estamos frente a un paciente con SB de origen aterotrombótico o criptogénico, está indicado el ácido acetil salicílico con dosis entre 50 y 300 miligramos diarios, una dosis usual de 100 miligramos al día, o clopidogrel 75 miligramos al día. Es importante mencionar esto aquí, que en recientes estudios se demostró que el clopidogrel tiene una superioridad con respecto al ácido acetil salicílico, y que es importante también mencionar que no se ha definido que la doble antiagregación plaquetaria sea un tratamiento ideal en los pacientes después de un SB isquémico. Ya por último, es importante mencionar que hay las principales complicaciones clínicas de un SB isquémico, y que generalmente se da en los pacientes que están hospitalizados en el área de terapia intensiva, y que pues requieren tratamiento específico de cada una, y en el que aquí les menciono la gran mayoría: infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, disfagia, neumonía por aspiración, infección del tracto urinario, trombosis venosa profunda, deshidratación, desnutrición, úlceras por presión y complicaciones y contracturas ortopédicas. Y como les dije anteriormente, pues tienen tratamiento específico cada uno. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado mi intervención. Espero que este corto video pueda servirle a muchos de ayuda, y pues nos veremos en un próximo video.